Buenas noches, soy Percibicho Salvatierra y este es el episodio dominical de Libertad Bajo Palabra, como todos los domingos y jueves a las 10 de la noche en Radio Miraflores Chachá. Esta vez nos va a acompañar José Barrón, con quien vamos a comentar una serie de temas que hemos desarrollado y preparado para esta sesión. No sin antes comentar las incidencias graves que se han dado esta vez por cuenta de la naturaleza, ¿no? Del ciclón Yaku y de las precipitaciones que han asolado y han causado grandes destrozos, sobre todo en el norte del país, particularmente en algunas provincias del departamento de Libertad y también en Piura, en Chiclayo en menor medida. Pero es interesante y importante que mencionemos el tema de la Libertad y de Piura, porque hace 6 años se dieron, a su vez, desastres naturales que no tuvieron la causa del ciclón Jacob, sino que tuvieron que ver con otros fenómenos, pero que sí hicieron una incidencia en la gestión pública respecto de la prevención de este tipo de daños. Incluso se hizo un proyecto que estuvo y que fue muy celebrado por los especialistas, que se llamó la reconstrucción con cambios, que se destinaron millones de soles, e incluso sacó, digamos, una especie de licitación muy singular, el gobierno del Reino Unido, y que en ese momento era la gran novedad del mundo de la gestión pública, porque se entendía que a través de esta disposición intergubernamental y con un país, eh, digamos, del primer mundo, muy desarrollado, como es el Reino Unido, se iban a evitar el tipo de demoras y contratiempos y defectos que suele tener la gestión pública nacional. Todo eso ha devenido en una franca mentira, porque el proceso de reconstrucción de cambios, sea la responsabilidad de ejecución que han tenido los gobiernos locales y regionales o el gobierno del Reino Unido, eh, ha resultado totalmente inviable. Ha resultado totalmente inviable y los destrozos son tremendos. Y bueno, eso vamos a abordar también dentro de los otros temas que hemos preparado para esta noche. Era importante mencionarlo al iniciar el programa porque verdaderamente es una cosa trágica que una y otra vez se incida en los mismos despropósitos de la falta de dirección gubernamental y de la falta de criterio político de todos los involucrados, ¿no? Político y técnico de gestión, que tenemos convocar al Reino Unido, se iban antes de beneficios porque la Contraloría iba a intervenir de una manera posterior y sin tanta barrera burocrática que en teoría iba a generar en una proyección mucho mejor de todos los contenidos de esta gestión. Eso no se ha dado de ninguna forma. Adelante, José Barrón. Una vez más. ¿Cómo estás, Percy? Muy buenas noches a todos aquellos que nos están siguiendo, los radioescuchas y los televidentes también, y en las redes sociales, ¿no? A todo ello, bueno, me sumo al tema que tú has tomado, ¿no? Algo pequeño nada más. ¿No? Es impresionante cómo esto siempre se repite, los proyectos siempre se dan y otra vez se fracasan. Es impresionante cómo puede ser eso en el Perú, ¿no? Y los pobladores se siguen manteniendo en la ribera del río y cuando crece vuelve a ver estos temas, ¿no? Eh, no aprendemos. Creo que esto es lamentable, es una idiosincrasia peruano, ¿no? Pero no hay más, hay que asumirlo más, ¿no? Por este lado. Segundo es que, bueno, he estado viendo justo la nominación del Oscar, las premiaciones, que se dan todos los años ahora. Hay algunas sorpresas. He visto mucha cultura hindú en las nominaciones, una ya infiltrado, creo yo, en la cultura norteamericana, que hay que decir muy claro, ¿no? Tanto en las matemáticas, en las ciencias y ahora en el cine, ¿no? Creo que han repotenciado, y más aún en la tecnología, ¿no? Eh, la tecnología invirtió mucho en los países indios, eso se sabe muy claramente,
eh, se becaron alumnos para Estados Unidos y también se becaron alumnos para la misma en la India, ¿no? Por su potencial, ¿no? Entonces, vemos ahora una cultura hindú ya no dependiente de, sino ya ganando premios con una personalidad clara, ¿no? Que se está imponiendo, ¿no? Si bien es cierto, de una forma muy subterránea, pero hay más rostros. Y bueno, es una diversidad en torno al tema, ¿no? Solamente eso, pues que parece algo característico. Y bueno, vamos a pasar con el tema de hoy día, ¿no? Que es un poco repensar a Mariátegui, ¿no? Que ha sido un poco la idea que hemos querido dar en sí, ¿no? Eh, bueno, yo sinceramente he estado revisando algunos temas sobre Mariátegui en torno a Aya y también específicamente algunos planos que a veces confunden, ¿no? Creo yo plantea un poco la idea. Primero que, bueno, hay un texto original base que debemos entender que es que le hacían los textos mariateguistas, que bueno, como tú sabes muy bien, no fueron en realidad completados, solamente hay dos libros específicamente mariategui que son conscientemente publicados y finalizados, y lo demás son pues, buenos escritos, recuperaciones que la familia específicamente ha ido publicando después, y como sabemos, reunidos en 20 tomos, esos pequeños que apareció por Editorial Minerva, ¿no? Que de una u otra manera nos puede dar un estudio, eh, un corpus en realidad para reflexionar de Porta. Y después yo creo que hay una reflexión desde la crítica hacia esos textos, que es otro plano específicamente, ¿no? Y finalmente, pues creo que hay un plano específicamente político, ¿no? Político y letrado, sinceramente lo considero así, que bueno, no ha leído nada sobre Mariátegui, ha oído voces y ahí se ha construido pues un imaginario, como siempre llamo, sobre el Mariátegui, ¿no? Que al final han sido pues baluar de algunas luchas, ¿no? Y una mitificación de alguna imagen. En realidad es un poco, a mí sinceramente, y con eso termino, me cuesta mucho, o sea, me cuesta mucho leer a Mariátegui, ya, me cuesta mucho, porque me doy cuenta de la mentira que me han metido. Y al final hago como un proceso de ¿no? Deshojamiento, ¿no? Deshojamiento, dureza, fastidio de haber escuchado cosas que al final Mariátegui, pues, en sí no planteaba, en sí no planteaba. Entonces, y que tenía un poco de formato. Entonces, a mí me cuesta mucho, y es un, en realidad, me fastidia mucho esa acción de poder hacer ese como cavar y llegar al centro, ¿no? Es difícil, ¿no? Demasiado discurso inservible, tipificación, imaginario, que no nos sirve de nada. Percy. A ver, pero Mariátegui no es responsable de las atribuciones que han hecho sus acólitos, pues, ¿no? Ahora, en todo lo que ha escrito Mariátegui, siempre había un trasfondo político, pero lo que me parece mucho, Mariátegui se dice todo espacio para pensar al país, porque siempre me parecía casi un contrasentido que un marxista se preocupase de ver el tema de la patria, ¿no? O sea, como que hay un afán más internacionalista en la mayoría de los marxistas que son importantes, no solamente Trotsky, ¿no? Que hablaba pues, de la revolución permanente y no de la revolución de un solo país, que era por una cuestión, digamos, táctica, viendo la expansión de la revolución mundial. Pero en Mariátegui, en cambio, siempre hay esta preocupación por el Perú. Y te decía, todo lo que habla el hombre es política porque, por ejemplo, su ensayo sobre literatura, ¿no? O sea, el proceso de la literatura peruana, que ha sido tan seguido por tanta gente y que tiene tantos errores, creo yo, que sin embargo sí son puntos coherentes con la propia fórmula mariateguista que él tenía para entender al país, ¿no? De su sesgo.
pero que no ha reportado, creo yo, mayores virtudes ni elementos de apoyo para el surgimiento de un país diferente, distinto, ¿no? Ahora, hay varias mitologías en torno de Mariatti, pues, ¿no? Lo de su marxismo heterodoxo, lo de su marxismo que tenía que ver con filósofos vitalistas, que no tenían que ver con el materialismo llano y duro de los marxistas tradicionales, ¿no? Hay muchas referencias que son casi protoexistencialistas en él, ¿no? Nietzscheanas, eh, hasta heideggerianas, por otro lado, ¿no? Entonces, es muy interesante lo de Mariatti. El problema, como siempre en este país, es la sacralización de la obra y de la persona, ¿no? El Mariatti pues, se ha visto sacralizado como, como lo han sido Vallejo o Arguedas, ¿no? Quizás en mayor medida Mariatti, por el peso intelectual que tuvo, ¿no? Que era de un orden mayor que el de Vallejo o Arguedas, pero de todas maneras siempre hay estos elementos que son contradictorios y que la mayoría de la gente pues tiende a barrer debajo de la alfombra todo lo que no se aviene a una fórmula muy sencilla, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema que se estaba indagando en ello toda esta semana, según se ha visto en tu Facebook, en tus columnas? Cuéntanos. Mm. Bueno, hay un tema que yo creo que la crítica muy bien entendida ha puesto en relieve, que es su relación con el marxismo. Eh, Porque cuando uno dice yo soy marxista mariateguista, ¿no? El asunto es que Mariátegui, de su formación, de su viaje a Italia, asume el marxismo de una forma muy fragmentaria. O sea, lo lee desde otros autores como Sorel, ¿no? O, ¿no? Como Croix, pero no lo lee en Rash. sí, claro, Gramsci. Entonces, ¿qué es lo que yo, bueno, eso no es nada innovador, en realidad lo que voy a decir es algo ya estudiado, eso es lo que un poco me llama la atención. Aníbal Quijano también lo dice muy claramente, ¿no? Entonces, el marxismo debemos entender, ¿no? Que es una propuesta económica, ¿no? Una propuesta económica. Yo veo el marxismo como una propuesta económica. Si uno lee el Capital, es una propuesta económica, ¿no? No es un problema, no es una propuesta política histórica o sociológica, ¿no? Por eso que el capital, como se enfrenta, es una clase de economía compleja, ¿no? En las cuales debemos entender, ahora bueno, no hay que negar las partes, los fragmentos, de algunas cosas, pero mayormente el capital es una propuesta económica. Ahora, su formación específica, cuando vemos a Marx, es que su vinculación es específica, su análisis es histórico en realidad, ¿no? Entonces, el marxismo no tiene bien claro. Lo que sí podemos darle un punto más es que a pesar de la dificultad, a pesar de sus lecturas fragmentadas, ¿ya? Y desde una tradición pues, italiana mal traducida al alemán, ha podido de una u otra manera, cuando vino a Perú en segunda instancia en, en el Perú, dar un análisis específicamente histórico, calado al marxismo. O sea, de su poco entendimiento hizo muy bien con eso, ¿no? Y sumándole a Sorel, que específicamente entendía y íbamos el sindicalismo como una parte importante de la revolución, ¿no? Y eso lo vamos a ver pues, con la fundación del partido y los obreros, todo eso, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Pero discuto, si en realidad Mariatti, pues, fue un marxista como debería ser, ¿no? Entonces por eso que me parece contradictorio al marxismo mariateguista, ¿no? O sea, cuando en realidad se ha querido, creo, forzar alguna reflexión sobre el tema, ¿no? Entiendo que te parece un forzamiento, pero existe, sin embargo, esa tradición, ¿no? Inclusive se dicen marxistas, leninistas,
mariateístas, son leninistas maoístas y mariateístas. Sendero mismo, ¿no? Arranca el Sendero Luminoso de la Mauta y dice, bueno, ¿y qué cosa tiene que ver Mariátegui con esto? Pero si lo enfocamos en frío, quizás hallamos que no tiene nada que ver, pero para todos los que le han reclamado, de alguna forma tergiversada o muy a propósito, les ha acabado dando algo que ellos reclaman como suyo, ¿no? Sobre todo en las grandes frases y clichés, ¿no? Que dice que no tiene que ser ni calco ni copia, ¿no? Que todo el mundo siempre se pone ese emblema respecto de la gesta del socialismo en el Perú. Pero no sé, pasa como con cuántos autores que uno dice, pero se murió pues siendo muchacho, ¿no? Se murió siendo muy joven, o regularmente joven. Eh, ¿Qué habría pasado con el hombre si hubiera visto tantos acontecimientos que, por ejemplo, sí pudo ser testigo allá de la torre, que era, digamos, una suerte de contraparte suyo, ¿no? En un primer momento, tanto en la perspectiva del pensamiento como en la acción política. Entonces, ¿qué hubiera pasado con Mariátegui ante los crímenes de Stalin, ¿no? Los juicios de Cuba. ¿Qué habría pasado con Mariátegui frente al pacto de Mac-Odesberg, ¿no? Y la apertura de la socialdemocracia alemana al libre mercado, ¿no? Que de alguna manera como una renuncia parcial a los postulados ortodoxos del marxismo. Entonces, Mariátegui parecía mucho más inteligente que lo que pueden ser todos sus secuaces o sus seguidores, ¿no? Ha dejado él muchas pruebas de ello. Y como no, siendo humano, ha tenido una diferente enumeración de rol, que desde luego también quienes lo aman y lo siguen, o son incapaces de ver, o son alcahuetes y no lo señalan en público, ¿no? Y yo también creo que es un poco cauto, ¿no? O sea, si vemos la tercera internacional que se realizó acá, y cuando Haya participa y viene ese rompimiento, claro, vemos a un Haya más frontal y más revolucionario que el mismo Mariátegui, más un poco más cauto, ¿no? Eh, en el tema de la revolución. Eh, Vemos que, por Ya ejemplo, en estaba ese enfermo momento, Mariátegui también, pues. O sea, claro, también estaba enfermo. aunque no le gustar a los progres, a los que se ofenden por todo, o sea, las limitaciones físicas también son relevantes para este tipo de actos, ¿no? Porque Sí, Mariátegui claro. dice, pues ahí, que si paseas, este es el prólogo creo que de la casa de cartón, ¿no? Pero dice, si paseas con una mujer, no sé cuánto, y está romántico, tienes que estar dispuesto al rapto, dice, ¿no? Creo que andaba en silla de ruedas en ese momento, cosa que literalmente es algo que se prestaba a un elemento rebelde, pero que no lo podía llevar a cabo. Y ahí era lo contrario, ¿no? Estaba en pleno vigor y todo lo demás, aunque Ujú. con, seguramente con el detrimento que hayan sus enemigos para hablar de su vida personal, ¿no? Pero eso ya sería una bajeza mencionarlo ahora mismo. Sí, bueno, no tiene. Yo lo que me preocupa, no me preocupa, pero específicamente me llama la atención en mis lecturas, es la formación en realidad, ¿no? La asimilación cultural que tiene Margaret. Porque, bueno, es las limitaciones del tiempo, ¿no? O sea, en ese tiempo lo más importante es la asimilación cultural que se puede tener una persona, porque de ahí reflexiona, ¿no? Como ahora que tengamos, ahora tenemos todo de un clic, ¿no? Y no hay problema en eso, no nos preocupamos. Entonces, un intelectual de esa época tenía de una u otra manera buscar su vinculación específicamente con la cultura, ¿no? Y las nuevas innovaciones, ¿no? Y más aún, es difícil, o sea, entendamos que Mari tuvo que irse a Italia, tuvo que hacer un pacto maligno también, ¿no? Entendemos con el gobierno de turno solamente, y estaba perseguido, ¿no? O sea, te quedas, te vas, te matamos, te metemos a la cárcel o te damos una beca. Entonces, eh, eso no se dice mucho, ¿no? Entonces, la asimilación es lo que me llama, porque de ahí, de a partir de eso,
vamos a ver cómo se gesta su diagnóstico, su metodología, ¿no? Su metodología. Y también su propuesta, que ha sido, que no hay que decirlo, es una apuesta interesante, vigente. Ahora, yo creo que es vigente por una cosa, y podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es vigente porque el Perú se retrasó en la idea de modernización, ¿no? Entonces, las ideas mariateguistas demoraron también de una u otra manera. Y bueno, tomaron preeminencia cuando se fue desarrollando poco a poco. Entonces dijeron, oye, esto dijo Mariátegui, ya, y se han ido generando, pero no porque se han ido generando, sino que estamos retrasados. Estamos retrasados, estamos en el precapitalismo, en el tío Mariátegui. Entonces, se fue creciendo con el tiempo. Hay un silencio de 30 años, por ejemplo, en Mariátegui, de los años 20 a los 50, ¿no? Y viene la modernización de una u otra manera, el capital se comienza a desarrollar en sí, eh, a este cambio, ya un poco más claro lo que ya han dicho Mariátegui, pero eso ya se había dado en otros países, ¿no? Ya se había dado en Latinoamérica también, ¿no? Y tal vez esa vigencia es como que una suerte, yo le llamaría a Percy, ¿no? De retraso con el por Perú. ¿En qué puntos te parece que está vigente lo de Mariachi, dices? Josué, por favor, puntualízalo. O sea, yo la vigencia específicamente era, me refería al corte sincrónico de lo que él decía el año 20, ¿ya? Y que se Ah, fue ya, correcto. presentando en el año 50. Claro, ahí había vigencia, ¿no? Yo creo que vigencia. Yo, sinceramente, hay cosas que, o sea, un marxista, yo tengo este, tal vez, prejuicio este punto. Un marxista no puede ser vigente, por la siguiente razón, porque el marxista es científico. Y el científico tiene que negarse todos los días, pues, ¿no? Entonces, lo que ayer fue, hoy día no puede ser, ¿no? Claro, entonces yo lo veo así, ¿no? Entonces no puedo creer que un marxista Salvo puede que no ser. hayan variado en Ajá, nada las condiciones en las que él pensó, pero bueno, también eso ya es claro, una especie de imposible real. claro, Pero claro, ese ya decimos, es tú hablas otro de que plano interpretativo. claro, hay 30 años de que Mariachi prácticamente pasa a un lugar muy secundario. Entonces habría que recapitular por qué. O sea, en primer lugar, nosotros en la grande jugada de Eudocio Rabines, digamos, la Claro, hegemonía revolucionaria del APRA. así eh, es. ¿Qué más? Había, bueno, aparte la sujeción también de la izquierda a lo que eran las directrices de Moscú, porque también uno de los grandes méritos de Mariatti, tanto como los de Hay en su primer momento, es que buscaba pues pensar por su propia cuenta y sin tener ninguna sujeción a directivas internacionales, como sí lo hizo el Correcto. Partido Comunista Peruano, ¿no? Durante todas esas décadas. Y como ahora mismo vemos cómo la izquierda se orienta a seguir criterios foráneos, que de segunda clase todavía, ni siquiera como en esos momentos que había gente con un pensamiento más importante, pero Mariátegui buscaba su singularidad, ¿no? Como muchos otros episodios en la historia del Perú, no le bastó el tiempo o se frustraron sus oportunidades y se murió, pues. Se murió y tampoco creo yo que haya generado una continuidad, ¿no? Salvo el tema este de sus, de esta especie de catequesis, ¿no? Mariateísta, este credo mariateísta, que por supuesto no admite críticas. Recordemos que los autores que han generado críticas sobre Mariátegui, bueno, se han visto casi estigmatizados en un primer momento hasta que se han asentado como, digamos, como pensadores más importantes, ¿no? En sus generaciones, como Flores Galindo, lo demás. Fue muy crítico con él, como otros autores que han pretendido entenderlo, explicarlo, pero han sido más complacientes con él, ¿no? En cambio, Galindo, entendiendo su importancia, sí, pues tuvo unos elementos críticos, drásticos, prácticamente contra Mariatti, dentro de una perspectiva de izquierda, que es interesante. Pero creo que ese tipo de pensadores tampoco han hallado continuidad.
y Flores Galindo escribió casi 50 años después de Mariatti, y desde que escribió Galindo han pasado como 40 o 50 años más y no hay, digamos, una renovación en el frente, ¿no? Salvo que tú me muestres lo contrario, que sé que andas embebido de todos estos temas contemporáneos, ¿no? De tu facultad, ahí en la universidad, todo lo demás. Sí, Aunque ahora estás pues. estudiando Derecho, pero de todas maneras, a ver, Sí. cuéntanos. Sé que tú tienes cercanía y tratas a varios autores, ¿no? Ujú. Vi que habías mencionado a Quijano, también a Rochabrún. Arrocha Brum. Gente de la católica, pues, o sea, cuéntanos algo más a ver al respecto Bueno, antes de pasar al al siguiente siguiente, tema. claro. Bueno, en torno a Mariate y la Católica, bueno, yo lo que veo es lo mismo que tú has dicho, ¿no? Hay poco estudio eh, para darle otra visión crítica, tal vez, en torno a Mariate, ¿no? Eh, Hay una persona que le hace, como yo digo, no hay autores que hacen hablar a Mariate, ¿no? O sea, ¿no? Se le hacen hablar, pero más contemporáneos, para revitalizarlo, pero es una revitalización, ¿no? Es fácil ponerle una teoría actual, ¿no? Por ejemplo, justo estaba discutiendo con una persona y le proponía una lectura de Badiou, por ejemplo, que es actual, ¿no? Sobre la idea de fe y la diablo, pero eso no plantea Mariatti. Entonces, revitalizar, ¿no? Y o, darle otra atención, si específicamente no está planteado del texto base, ¿no? Entonces, hay trabajos, tal vez no tan, pero sí yo creo que hay trabajos pequeños que se traten de vincular, pero ninguno como, por ejemplo, Galindo, que es más confrontacional, que me parece, ayuda más. ¿Por qué ayuda más? Porque se ven los errores, ¿no? Yo siempre creo en la crítica funesta, ¿no? Para después repensar y hacer una propuesta mucho mejor en torno a eso. Algo que en 40 años, como tú mismo lo dices, no ha habido nada específicamente, no conozco nada. Ha habido buenos estudios del marxismo. Rochabrum es creo que uno de los pocos que yo considero unos grandes estudiosos de marxista, muy minucioso específicamente, muy minucioso, y también lo ha dado una nueva visión, pero de ahí yo no veo más en torno a Mariátegui. Hay bastante bibliografía sobre Mariátegui, hay mucho más sobre ella, hay mucho más sobre ella, pero también lo que veo de ella es lo mismo, es repetitiva, ¿no? Y no veo tampoco una revisión crítica. Lo que sí tuvo, por ejemplo, Mariátegui, ¿no? Y lo que Bueno, por no lo tenía, menos en el caso de Flores Galindo, ¿no? así es, si vemos en el caso de Flores Galindo, que me parece, ¿Sabes creo qué que pasa? consigue Que mejor en el trabajo. APRA hubo un sectarismo mayor, porque como él haya llegado a dominar el partido casi medio siglo, casi toda la polémica misma que se dio en el APRA se dio en torno a las propias obras de Haya, que resultaban siendo contradictorias, ¿no? Y Ujú. claro que faltó pues un par de concilios apristas como para que determinaran cuál era la doctrina correcta, ¿no? Bueno, pero eso también fue una discusión que se acabó antes de que García llegue al gobierno, ¿no? Una vez Claro, que Alan aparte, García llegó al gobierno, todo eso pasó a un nivel completamente secundario o terciario, ya perdió toda importancia, pese a que claro, parecía ser el elemento gravitante de a dónde iba a ir el Perú. En teoría, quienes podría decirse que habían tenido la claridad de ver hacia dónde iba el Perú eran los apristas. Pero llegó Alan y ya, bueno, pasó el desastre que ya sabemos, ¿no? Entonces, así ha seguido el país. Yo te quería comentar, y estos estudios marxistas sobre Mariátegui, y los propios estudios marxistas en general del último medio siglo, ¿en qué cosa han cogido a la izquierda? Porque la izquierda puede estar en un momento peor ahora, que prácticamente ha cedido todas sus armas a la derecha con la consolidación del gobierno de Dina, pero pasó lo mismo en los años 90, porque gracias a la izquierda es que Fujimori llega al gobierno, ¿no? Y las diferentes oposiciones de la izquierda en el curso del siglo XX acabaron dando paso
a las formas más cruentas del ejercicio de gobierno desde la derecha. Entonces, no creo que haya en ningún otro sitio un segmento del espectro político tan desencaminado como la izquierda peruana. ¿Y qué cosa propone la izquierda peruana? Mira tú, respecto de estos problemas que estamos padeciendo en este momento, con los desastres naturales, con los propios temas de las revueltas sociales, cuando más bien son muchos de ellos los que se encargan de azuzar a estos conflictos sociales en lugar de procurar soluciones más alturadas y menos dañinas para todos los involucrados. Casi nada, prácticamente nada, si anticipo yo una respuesta a la pregunta que vimos te estaba haciendo. ¿Qué piensas? Y con eso vamos pasando al siguiente tema, Josué. A ver, adelante. Bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, eh, lo que pasa es que yo siento que hay tres planos de ver la política en sí, ¿no? Yo lo considero así, ¿no? Uno es la gestión, la gestión, la gestión pública. No puedo pensar política sin gestión. Tengo que pensar política desde el punto de vista teórico, ¿no? Y desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, esos tres triadas se debe pensar. Lo que cuando uno habla de política mayormente, cree que solamente es una reflexión, y bueno, puede hacerlo, pero es un aspecto, pero no puede ser. Si tu reflexión política no descansa en una gestión, entonces, y está sustentada económicamente, entonces no, no funciona. Entonces, la izquierda lamentablemente siempre ha descansado en un aspecto, y ahí ha creado un imaginario, un mundo posible, ya, que se ha alejado porque no se ha alejado porque simplemente económicamente es imposible lo que plantea. Y eso pasamos con, y eso lo estamos viendo con Bolivia, ¿no? ¿No? El imaginario boliviano, ¿no? Claro, ¿no? Pero gestión se tapó, y ahí está, y ahora vemos decisiones públicas, ¿no? Y económicamente ya hay repercusión, porque nunca va a sustentar un gobierno con solamente Lima, ¿no? Y dándole a todo el pueblo que necesita. Si eso se ve las consecuencias más adelante. Y eso está demostrado totalmente, ya. O sea, ¿sabe que un país así dura 6 7 años nada más? Porque solamente es un blue, como digo, es un blue. Tapas, cosas. Puedes ver, tener un momento de esplendor, pero nada, es igual como tú ganas una mensualidad de 8.50 o 9.20, ¿no? Y el primer día que te pagas vas a comer pollo, ¿no? Al Rocky, te gastas 100 lucas, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenías plata, pues, ¿no? Porque al final, el fin de mes no vas a llegar. Eso es lo que pasa y eso es lo que creo yo, un poco para terminar. No se da cuenta la izquierda. Y no ha corregido totalmente eso. No les importa, Y, ¿no? sí, y no les No importa. tienen idea de lo que es el gobierno. No tienen- No. Porque hay muchos que son especialistas en gestión pública, empiezan a Sí, sí, teorizar sí. acerca de políticas públicas en determinados sectores, pero no tienen una visión holística de lo que es el gobierno. Ya de eso no cabe pues la menor duda, ¿no? Ujú, claro. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente tema. A ver, coméntanos, Josué. Bueno, el siguiente tema es sobre el Fujimorismo, de la táctica golpista de Castillo y la publicidad de Boluarte, ¿no? Y creo que lo más interesante de esta semana ha sido que se ha descubierto pues el aparato, y el aparato pues el fujimoricinista de Castillo, ¿no? Que también otra vez ha sido silenciado, ¿no? Que ha sido silenciado. Yo daba referencia justo en un comentario que decía que justo Antauro no partía de la idea, ¿no? Que Antauro había dicho que políticamente Sendero había sido el gran partido del ciclo, ¿no? Porque había organizado cosas importantes. Bueno, yo sé las consecuencias, pero nadie puede organizar algo Gran de partido esa de manera. izquierda, ¿no? Sí, Claro, gran de izquierda, izquierda. Izquierda claro, ¿no? revolucionaria, terrorista. Claro. Nadie le puede negar la organización, ¿no? Y también la figura, y Miguel Gutiérrez, justo también compartíamos sobre las 9:50, mencionaba pues que Abimael Guzmán era el gran ideólogo del siglo, ¿no? Y tiene justa razón, porque nadie puede convencer tanta gente, a millones de gente estúpida, de hacer algo estúpido, sinceramente, ¿no? Entonces, eso es importante.
del Pero Cundeling. Gutiérrez no lo decía en ese sentido, pues, claro. Claro, no decía, no, claro, yo estoy Porque exagerando diciéndome Abimael puto. era un exceso retórico de Gutiérrez, porque imagínate, si estamos criticando a Mariate, o sea, ya que trae a criticar a Abimael desde una perspectiva centrada y seria, pues sería todavía mucho más fácil, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, el asunto es que este tema de las tácticas fujimontesinistas han estado presentes en todos los expresidentes, pero acá como hubo esta pantomima de golpe, se ha acentuado. Pero también se ha acentuado ahora último, que he visto numerosos memes en torno a Dina Boluarte, estando en botas, hasta las rodillas, en medio de un huaico, ¿no? O en una zona inundada. Es que eso también lo hacía Fujimori. Oye, mira tú, porque no es por tirarle la onda a ninguno de ellos, los dos me parecen detestables, pero ¿por qué los otros presidentes no han aparecido en estas condiciones cuando se han dado desastres naturales? Me acuerdo que el alcalde de Lima hubo un gallego, me refiero al alcalde anterior, ¿no? Se me ha olvidado el apellido, pero era mira, Lima Flores, ¿no? Es que iba a ser de Lima, Lima Flores. Entonces, el tipo hubo gallego en San Juan de Urigancho y creo que salen unas fotos pasando por encima, sobre unas sillas, ¿no? En lugar de meterlas en el fango, pues. O sea, ni siquiera con el criterio de sacarse los zapatos y haber de avanzar. Encima Ujú. de una ridiculez total. Ñoso. Fíjate qué rápido apagó el olvido este hombre, ¿no? Pese también a todos los daños que hizo en Lima, pero bueno, bastante relevante en todos los niveles. Entonces, ¿qué pasa con la gente? O sea, no saben explotar condiciones que podrían ser icónicas para sus propias figuras, ¿no? ¿O cómo lo ves? ¿O tú también ves como algo muy negativo que haya salido Dina Boluarte en ese plan? Y antes de que Bueno, hicieras en el tema de Castillo, que sí, veo que has hecho unos comentarios también muy picantes al respecto, ¿no? A ver, adelante. sí. No, claro, lo que tú tienes, la gente al final le gusta la foto, ¿no? O sea, no lo detrás, ¿no? O sea, sí, como te digo, no, o sea, nosotros somos un país que hemos condenado tal vez a un presidente por no comer chicharrón, ¿no? ¿No? Y tal vez la relación entre, entre como tú dices, las botas de Fujimori y las botas de Dina, ¿no? Hemos elegido un presidente tal vez por un sombrero, ¿no? Entonces hemos decidido y hemos creído que el Cholo, Toledo, nos representa y va a ser el mejor presidente de Perú. Y me llama la atención porque ahora que hemos descubierto, bueno, ya sabíamos que era mujeriego, alcohólico, mitómano y prostibulario, ya no es Cholo, ahora es un delincuente, ¿no? O sea, tenemos esa conducta del peruano muy clara, ¿no? Y rara, anecdótica, contradictoria, ¿no? Entonces, yo lo veo de parte ahí, me parece muy gracioso. O sea, como estrategia política me parece, no sé, psicológicamente, lo pongo o sea, como ciudadano, ¿no? Yo imagino que si se le condena a Castillo y se le descubre ya, o sea, conchudamente, que es el término, ¿ya? Porque la gente va a querer negar hasta lo imposible, ¿no? O sea, va a haber una prueba ya conchuda que ya no uno puede decir, ya no se puede negar más, porque la gente ahora niega cosas, ¿no? La niega, ¿no? Pero si hay una prueba que me imagino que va a salir más adelante, ya una prueba muy clara. Yo quiero saber cómo va a quedar desvestido sociológicamente, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, va a perder la condición de maestro, que Daniel le decía, va a perder la condición de representante del pueblo, o sea, de campesino, o sea, ¿cómo va a quedar? O sea, eso me llama la atención, ¿cómo va a vestido, ¿no? Porque la gente es así, ¿no? Pero no sé si me viene la idea, ¿no? Sí, claro que sí, pero claro que a mí no me preocupa para nada, ¿no? O sea, pero sencillamente para hacer los grandes acomodos que dices, seguramente van a desproveerle de todas estas condiciones. Pero aquí, mira, aparte ya de todas estas caracterizaciones, a lo que me interesa
es que al tipo le han dictado 36 meses de prisión preventiva ya por asuntos de fondo, ¿no? No por el Claro, tema de la rebelión que estaba más o menos jalado en los pelos desde el ámbito penal, ¿no? Porque había una claro, conducta ahí que no estaba tan sujeta al orden normativo, entonces no había una taxatividad, francamente era un capricho de parte de sus enemigos políticos, pero luego todo el resto de cosas que se le iba imputando, ¿no? Que atañen al ámbito de la corrupción, son una materia muy distinta y, y todo lo que se le vaya a sancionar por ese lado, francamente no debe merecer ningún cuestionamiento, ¿no? sí, Por lo claro. menos dentro de que se puedan cumplir los procedimientos que corresponden, pero fuera de ello creo que hay bastantes elementos para hallar una culpabilidad en este personaje que no ha dejado nada de bueno y que más bien ha desprestigiado totalmente a los sectores que él pretendía representar. Entonces ya y se ha hecho un abuso, pues, del término pueblo y todo lo que atañe a él, y creo que en varias décadas nadie va a tratar de representar lo que Castillo trató de representar de malas maneras, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas? Eh, sí, también, o sea, a lo que decías sobre estas dos sentencias o estas dos investigaciones, específicamente el golpe de Estado y su vinculación con este diagrama delincuencial que se está trabajando, también nota una manipulación muy desagradable, ¿no? ¿No? Dice, ¿no? ¿Cómo no? La fiscalía no le da importancia al golpe de Estado, dice, ¿no? Eso demuestra que ha sido construido, ¿no? Y que la no pues, le da más importancia al otro, ¿no? Porque lo está persiguiendo. Pero no es así, pues, ¿no? Le da prioridad a lo que está más claro y concreto, a lo que ya está de por demás clarísimo. O sea, lo clarísimo acá de Castillo es que simplemente ese señor tiene problemas con la ley en torno a la organización criminal. Y además tiene problemas con dentro del gobierno de tratar de formar una actitud paralela al gobierno. O sea, estamos hablando de un tipo que quería hacer un grupo colina y que estúpidamente otra vez no pudo hacerlo por de forma muy incipiente, ¿no? Pero ya está la tentativa. O sea, ese es el asunto, ese es lo condenable, eso es lo que tenemos que, no podemos dejar de lado, ¿no? O sea, es un invento de la derecha, que también van inventando cosas, ¿no? No es un invento, es algo real, ¿no? Pero otra vez estamos cegados y damos prioridad a otra cosa. Pero acá el tema es, ¿no? ¿No? El señor Castillo tiene una relación criminal tremenda, ¿no? Y si dice Claro, Toledo, no es una relación criminal Toledo, porque me gusta comparar los dos Toledo. ¿Ya? Pero Toledo pues, es el hombre más corrupto de América, es el presidente que más ha pedido plata a nivel latinoamericano, ¿no? Es impresionante. bueno, Eh, además en el tiempo de Toledo no estaba vigente todavía esta parte, ¿no? Dentro del Código Penal, según lo que yo recuerdo. Tú sabes que esto se ha aceptado en los últimos años. sí, Josué, sí. estoy teniendo ahora la necesidad de terminar por el día de hoy. Mm. Te doy un minuto para que hagas una conclusión y ya con el resto seguimos en otro momento. A ver, concluye para Ya muy, finalizar, por favor. no, solamente bueno, hay algunos puntos que nos ha quedado, en torno, hemos hablado un poco sobre Mariátegui, sobre su vinculación en torno a sus textos, cómo ha sido recepcionado, ¿no? Y también la crítica que ha tenido, ¿no? Tal vez una crítica más real, que nos ayuda, más sustentable, ¿no? Sustancial, que es lo más importante, porque todo intelectual debe tener también una crítica rigurosa, ¿no? Que nos ayuda más que todo a establecer, a darle solidez a la persona, sin menospreciar o quitar la imagen de María Tía, lógicamente. Pero siempre yo pienso que lo peligroso de un intelectual es que, bueno, se vuelva un tótem, ¿no? Un tótem, como decía Freud, ¿no? Y tratar de volverlo pues real y de verle su conocimiento. Eso nadie le va a quitar la figura de Mariátegui, ¿no? Y segundo parte que hemos conversado sobre, específicamente sobre Hernán Boluarte y las imágenes que ha sido filtrando de Murismo y también Castillo con esta vinculación que ha tenido de copiar, ha querido copiar indirectamente tal vez todas estas manjungias pues,
que Fujimori y Montesinos hicieron en su momento, ¿no? Porque lógicamente es la visión dictatorial, pues, que siempre un personaje siempre se inclina al final, así sea derecha, izquierda, centro, religioso, evangélico, pero cuando tiene esa vinculación a la dictadura, siempre va a caer en el mismo hoyo, ¿no? Eso sería todo, Claro, se considera él una especie de salvador, ¿no? O entra en un proceso taumatúrgico pese a su propia inmundicia personal. Pero de eso ya el Perú debería estar harto, sin embargo, reincide una y otra vez. Eso ha sido todo por hoy. Ya nos encontramos próximamente con más libertad bajo palabra, como siempre, Radio Miraflores Televisión. Buenas noches.